¿Qué hace el parloteo? Digamos que nos vamos al extremo opuesto del espectro. Estás lleno de charla. Creo que este es uno de los grandes problemas a los que nos enfrentamos como especie, porque aquí están los tres dominios a los que se dirige el parloteo. I think you gotta have a dream. The School of Greatness. Really? Yeah. Please welcome Lewis Howes. Hablamos de parloteo. Usted es uno de los principales expertos psicológicos en el mundo hablando de controlar la mente consciente. Siempre he dicho, como un atleta de Ohio, el gran estadio de Ohio, que Volveremos a ello dentro de un rato. siempre he dicho que nuestros pensamientos realmente dictan los resultados de nuestra vida. Son las etapas iniciales de lo que manifestamos, lo que atraemos, lo que creamos, lo que alquimizamos. Si pensamos positivo, más basado en la visión, pensamiento de nivel superior, por lo general alquimizar que en nuestro mundo real lo manifestamos. Y tenemos muchos pensamientos negativos, pensamientos oscuros, típicamente atraer ese tipo de ambiente también. Ahora, se ha hablado de esto como mundo woo-woo, pensamiento positivo, pensamiento negativo, pero ahora estás trayendo una investigación asombrosa hablando sobre la voz en nuestra cabeza y por qué importa. ¿Podemos hablar de si realmente es posible controlar la mente consciente? ¿Eso es posible o los pensamientos siempre van a entrar y salir sin que podamos controlarlos? Es una gran pregunta para empezar. Así es como lo desgloso. No siempre podemos controlar. Bueno, no podemos controlar los pensamientos que aparecen en nuestra cabeza. No sabemos por qué voy caminando por la calle y de repente tengo un pensamiento realmente oscuro sobre esta persona o esta cosa. No tenemos control sobre los pensamientos que aparecen, pero sobre lo que sí tenemos control es sobre cómo nos involucramos con esos pensamientos. Una vez que salen a la superficie, ahí tenemos mucho control. Podemos elegir sumergirnos en los pensamientos. Si nos sumergimos en los pensamientos positivos, puede ser estupendo. Estoy en Los Ángeles, lejos de mis hijos y mi familia. Estoy caminando por la calle, estoy pensando en mi hija menor, que trató de hacer un FaceTime conmigo en la mañana a las 4. Me hizo feliz solo de pensar en lo lindo que fue. Fue inapropiado, pero tierno al mismo tiempo. Me sumergí en ello. También puedo elegir distanciarme de mis pensamientos o desafiar mis pensamientos. Hay muchas cosas que podemos hacer cuando surgen pensamientos. Ahí es donde entra el control. Como hemos mencionado antes, no se nos enseña de forma sistemática a gestionar nuestros pensamientos de esa manera. Creo que eso es un problema y es una de las razones por las que escribí el libro. Si alguien se pregunta qué creo que soy, ¿somos nuestros pensamientos o nuestros pensamientos son algo que no nos define? Bueno, creo que esa es otra cosa importante que podemos dar, porque los pensamientos son eventos mentales. Son cosas que aparecen en nuestra cabeza, que nos definan o no. Depende si permitimos que nos definan. ¿Qué aspecto tiene cuando se lo permitimos? Podemos ser estratégicos al respecto. Permíteme pensar en mí mismo como alguien que... Te voy a dar las características positivas aquí, ¿verdad? Así que alguien que es intelectualmente curioso, es un buen amigo, tiene humildad, permito que esos pensamientos me definan. Creo que son retratos bastante precisos de lo que soy. Esos pensamientos se ponen a prueba constantemente en mi vida porque recibo información cuando interactúo con la gente, cuando voy a diferentes tipos de eventos y la gente dice cosas. Eso me ayuda a saber si esa idea de quién soy está en contacto con la realidad. Creo que eso es lo que queremos. Pero hay otro tipo de pensamientos, como los autodestructivos. No soy lo suficientemente bueno, este manuscrito fue realmente apestoso y metí la pata. Yo meto la pata todo el tiempo. Espero que no ocurra durante esta conversación, pero si me dejara definir por mis meteduras de pata, ¿no sería una persona realmente feliz? Ahí hay agencia. Existe la opción de asociar a una cognición unos pensamientos y otros no. Entonces, ¿se trata de atribuir una identidad al pensamiento? ¿Se trata de decir, esto es lo que soy? ¿Qué papel desempeña la identidad? ¿Es permitir, ok, yo soy esto, en contraposición a esto es algo que pienso, pero no es lo que yo soy?
Así es, se trata de que puedes interiorizar o exteriorizar. Nos ocurren diferentes tipos de experiencias. Las personas que tienden a ser más optimistas, por ejemplo, interiorizan lo positivo para exteriorizar lo negativo. Lo que quiero decir con esto es que asumirán responsabilidad de las cosas positivas que suceden, pero eludirán la responsabilidad de las cosas negativas. Dirán, bueno, se trata de la situación. Ahora bien, puedes llevarlo al extremo. Digamos que estás en el trabajo y las cosas no van absolutamente nada bien. Necesitas experimentar algo de negatividad. No siempre es culpa de los demás. A veces será culpa tuya, y reconocerlo puede ser muy útil. Una cosa que suelo decir a la gente es que las emociones negativas no son algo que debamos intentar evitar. Hemos desarrollado la capacidad de experimentar emociones negativas por una razón. Nos proporcionan información muy útil que podemos utilizar para controlarnos. Uno de los mejores ejemplos de esto es que hay niños que nacen cada año con la incapacidad de experimentar dolor físico. Es una No anomalía pueden genética. sentir, si te doy un puñetazo en la cara, ¿no lo sientes? No sienten dolor Te apuñalo físico. con un cuchillo y no sientes dolor. De verdad. Es un No polimorfismo puede ser. genético. Está Si en te el rompes libro. un hueso, ¿no sientes No dolor? sientes dolor. Es una mutación. Es un capricho de la Vaya. genética y no sientes nada de dolor. Lo que les pasa a estos niños es que mueren jóvenes. Porque ponen la mano en el fuego, se golpean la cabeza Sí. una y otra vez. Exacto. El dolor es útil en pequeñas dosis. Es realmente útil que si pongo mi mano en la llama, la aleje. El dolor, la negatividad, es lo que hace que sea una respuesta tan sorprendentemente adaptativa. Alejémonos de los ejemplos extremos. Si tengo una gran actuación por venir, hasta un gran evento con miles de personas y un par de semanas antes, Steven Spielberg habla de esto como un susurro en mis No lo oídos. conseguirás. No eres Cierto, lo Dios mío. suficientemente bueno. Miles de personas, tienes que deshacerte de un poco de ansiedad burbujea. Realmente es útil, porque ¿sabes qué es lo que pasa? Empiezo a trabajar en la Asegúrate de estar presentación preparado. y practico. Así que la negatividad, las emociones negativas en pequeñas dosis, se adaptan con elegancia. Cuando las emociones negativas se vuelven crónicas, es cuando se vuelven más dañinas. De eso se trata el parloteo. Cuando experimentamos una emoción negativa y nos quedamos atascados en ella, nos sumergimos tanto que empezamos a hacer bucles una y otra vez. Eso no es bueno. Ese es el punto del dolor que creo que sufre tanta gente y donde creo que la ciencia puede ser realmente útil, porque sabemos que hay cosas que la gente puede hacer para manejarlo. Eres uno de los mayores expertos en el control de la mente consciente. ¿Cuál es el mayor reto al que te enfrentas en tu mentalidad personal? Aunque practicas y enseñas estas herramientas, ¿cuál es el parloteo que todavía te frena? Bueno, gracias por preguntar eso. No experimento la charla. Estoy mintiendo. Por supuesto que sí. Soy humano. En realidad hemos investigado y lo que sabemos es que la gente, en general, es mucho mejor aconsejando a otros que siguiendo sus propios consejos. De hecho, hay un nombre para este fenómeno. Se llama la paradoja de Salomón. Se llama así por el rey Salomón de la Biblia, que era famoso por ser tan sabio. Pero, si lees su historia, no era sabio cuando se trataba de su propia vida. Tenía concubinas, todos se peleaban y su reino se desmoronó. Esto es una verdad de perorgullo. Puedo decirle a muchas personas cómo controlar su charla y lo que dice la ciencia, pero eso no significa que yo nunca tenga problemas con ella. Me gusta pensar que lo hago bastante bien, pero sigo experimentando episodios de parloteo. Los ámbitos en los que lo experimento tienen que ver sobre todo con el bienestar de mis hijos y mi familia. Cuando les pasa algo, el mundo se para y es fácil empezar a meterse en esta madriguera. Ansiedad, estrés, preocupación, Sí. miedo. Van a estar enfermos, van a ir bien en la escuela, bla, bla, bla. En el momento en que me sorprendo experimentando ese parloteo, intento ponerle fin utilizando las herramientas que hay en el Sí. libro y otras herramientas que existen. Pero lo cierto es que puedo experimentarlo. Charla relacionada con el trabajo. Algo importante se avecina. Un artículo importante que me rechazó una revista. Esa es la moneda. En la ciencia, haces estos experimentos durante años y años. Pasas tiempo escribiéndolos. Luego los presentas y la gente dice, no, eso no es bueno. No es divertido. El rechazo no es una gran sensación. ¿Cómo se enfrenta alguien a la charla
del rechazo o al miedo al rechazo, incluso antes de publicar algo. Digamos que quieren publicar un libro, un discurso o lo que sea, un artículo, pero tienen tanto miedo de publicarlo por el rechazo que podrían producirse mientras que tú lo publicas y es rechazado. ¿Cómo gestionas ambas situaciones de charla? Bueno, una idea en la que creo firmemente es que no hay herramientas únicas que funcionen para todas las personas en todas las situaciones. A menudo oímos, haz esto y te librará de la ansiedad. Llevo 20 años investigando sobre eso y aún no lo he encontrado. Me gustaría saber si lo has encontrado en todas las entrevistas que has hecho. Píldoras mágicas, todavía no las encuentro. Pero lo que sí he encontrado son montones y montones de herramientas que a menudo pueden usarse combinadas para ayudar a la gente. Creo que ambas situaciones se prestan bien al uso de diferentes herramientas de charla. Por ejemplo, la preocupación por ser rechazado. Si fuera yo y eso me impidiera hacer algo, haría algo llamado viaje mental en el tiempo o en términos técnicos distanciamiento temporal. Pensaría, ¿cuántas personas o situaciones han sido así como esta? Y me han rechazado realmente en el pasado. ¿Cuáles son los porcentajes? Hagamos una prueba de realidad. Cuando hago eso, bueno, no demasiadas. De hecho, solo hace un par de semanas tuve una gran presentación. La presentación para esta fue virtual, diseñada para estresarme. Primero, los productores dijeron, muy bien, queremos que hables de esto y lo grabes. Nunca memorizo charlas, simplemente me gusta hablar, pero lo hice y luego se lo envié. Bueno, la iluminación no es buena, así que hazlo de nuevo. Y luego a las 12 de la noche estaba como, solo hazlo de nuevo. Estaban presionando todos mis botones y sentí un poco de charla comenzando a gestarse. Y entonces me recordé a mí mismo, Ethan, que has dado literalmente cientos de presentaciones. Nunca te has hundido de una manera terrible. Esa realización, mirando esa perspectiva más amplia, la imagen más grande, realmente es útil. La otra cosa que haría es, no sé si estabas escuchando atentamente, pero cuando repasé lo hice antes, utilicé mi propio nombre para entrenarme a través de la experiencia. ¿A eso se le llama comunicación? Lo llamamos autoconversación distanciada. Es otra herramienta que personalmente me parece muy útil. También hablo de esto. Hay muchos datos detrás de esto. Sabemos que somos mejores aconsejando a otras personas que a nosotros mismos. No creo que sea una afirmación controvertida, pero si crees que lo es, recházala. Claro que sí. Claro que sí. Permanecemos en relaciones demasiado tiempo cuando sabemos que deberíamos salir de ellas. Pero le decimos a otra persona, tienes que salir de eso, no tiene buena pinta. Hacemos ciertas cosas para lastimarnos una y otra vez. Comeremos la comida que no debemos comer. Haremos todas estas cosas, pero podemos decirle a otra persona, ok, tienes que dejar de hacer eso. Eso es lo que encuentro. Alucinantemente fascinante. Sí. Es un gran amplificador. Mejor me entrego aquí. Hemos aprendido que hay formas en las que podemos interactuar con nosotros mismos como si estuviéramos interactuando con otra persona, y el lenguaje es una herramienta que podemos utilizar para hacerlo. Consiste en guiarnos a través de un problema utilizando nuestro nombre y otros pronombres de segunda persona, palabras como tú. Si lo piensas, cuando utilizamos nombres y el pronombre de segunda persona tú, cuando pensamos en los demás y nos referimos a ellos, la mayoría de las veces que uso nombres es cuando me dirijo a otras personas. Así que, Laura, ¿qué estás haciendo ahora mismo? Mi mujer. Dani, usando nombres en nuestro cerebro. Esta es la manera de pensar en los demás. ¿Qué pasa cuando usamos tu propio nombre para pensar en un problema? Es como un movimiento de jiu-jitsu psicológico. Automáticamente cambia tu perspectiva y te permite empezar a comprometerte contigo mismo, aconsejándote como si fueras otra persona. Cuando nos limitamos a decir, soy horrible, soy estúpido, no puedo hacer esto, nunca soy suficiente, tengo que salir de esto. Cuando hablamos desde el yo, en contraposición a, Luis, tú puedes con esto. Luis, eres lo suficientemente bueno. ¿Qué ocurre cuando hablamos desde el yo? Es una firma de estar inmerso en la experiencia
Y eso puede llevarnos a la madriguera de la rumiación y la preocupación. Usa tu descripción favorita. Yo llamo a todo eso parloteo. Rumiar es darle vueltas al pasado, preocuparse es darse vueltas al futuro. En cada caso estás dando vueltas, te estás volviendo loco. El parloteo consiste en estar tan centrado en el problema. No puedes salir. Y si utilizas yo soy en un sentido poderoso, soy capaz de superar esto, tengo confianza, me he esforzado, soy cariñoso, ¿sería eso un apoyo? ¿O es mejor seguir diciendo, Luis, eres cariñoso, Luis, eres amable, Luis, lo has conseguido? Las afirmaciones positivas, hay evidencia mixta detrás de ellas. Podrían ser útiles en algunos casos, pero no en otros. Yo sugeriría tratar de entenderte a ti mismo a través del problema usando tu nombre, porque lo que hace es que, como un tiempo mental fuera, te permite alejarte de la situación y ampliar tu perspectiva. Cuando ampliamos nuestra perspectiva, a menudo nos damos cuenta de que hay mucho más en la situación de lo que nos está convirtiendo temporalmente en Looney Tunes. Término muy técnico, por cierto. No, es Looney verdad, Tunes. loco. Casi como si estuvieras en un tornado mental del que no puedes salir. Sí. Estás girando en un bucle y Sí. estás en un ciclo del que no puedes salir. Espera un minuto. Has mencionado las afirmaciones positivas, que pueda haber alguna investigación que lo apoye y lo contradiga. En el mundo del crecimiento personal y el desarrollo personal, las afirmaciones Este es el positivas asunto. ha sido un estándar durante probablemente, 50 a 100 años. ¿Qué dice actualmente la ciencia de las afirmaciones positivas? Bueno, las autoafirmaciones, esta idea de que soy un buen ser humano, que valgo la pena, hay algunas pruebas de que pueden ser útiles, pero hay otros estudios que no muestran beneficios. No es que sea contraproducente, hay cierta variabilidad. Entiendo. Sí. Bueno, también si estás en el mundo real, pero estás diciendo soy una persona íntegra, entonces probablemente hay una desconexión si estás diciendo una afirmación positiva, pero en realidad no lo estás haciendo. ¿Así es? Bueno, creo que eso nos lleva a una cuestión muy profunda de la que es útil hablar aquí, que es, en gran parte, el trabajo que hacemos es tratar de averiguar cómo se puede ayudar a las personas que están girando a través del trabajo. ¿Estás consiguiendo que se comprometan y trabajar a través de este problema? Muy bien, Ethan. ¿Cómo vas a manejar esta situación? Es una situación. ¿Qué vas a hacer? Me gusta bromear. Cuando hacemos que la gente se distancie de esta manera o utilice otras técnicas, no estamos transformando esta situación en el equivalente culinario de magdalenas y tazas de té caliente. Y no creo que debamos hacerlo. Eso significa que no estamos convirtiendo esta cosa negativa en algo notablemente positivo. Estamos bajando la temperatura. Y estamos permitiendo a la gente gestionar esta situación aversiva de manera que les permita seguir adelante. No siempre es posible tomar algo que es totalmente negativo y convertirlo en algo extremadamente positivo. Y no sé si siempre querríamos hacerlo. Porque aprender de los errores puede ser muy, muy útil. Yo valoro... No hay forma de aprender de un error y no dejar que te consuma tu energía ni te haga sentir Eso es exactamente lo que agotado. intentamos hacer. Algo que aprendí en el último par de años, yo no era bueno en esto hace un par de años y cuanto más lo practico, he encontrado esta técnica. Tal vez hay un término para esta herramienta que tienes. He descubierto que esta técnica me ha cambiado mucho la vida. Hablas del viaje mental en el tiempo. ¿Eso es lo que mencionas? Viajes en el tiempo, viajes mentales en el tiempo. Mirar atrás para ver cómo has superado algo. Cuando estoy pensando por situaciones difíciles ahora, especialmente algo que sucedió hace unos años, hubo una situación difícil que yo estaba como, hombre, esto es una basura. Esto realmente apesta. No fue divertido durante unos meses. Recuerdo que me dije a mí mismo, la única manera en la que pude salir de ello sin sentir dolor todos los días, sentirme aprovechado, abusado y todas estas cosas, fue diciendo, esto está sucediendo a mi favor. En 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, voy a mirar hacia atrás y darme cuenta, esto está sucediendo a mi favor. Esto está sucediendo para apoyar una misión mayor en el futuro. ¿Sabes? Cuando pienso de esa manera, estoy como, ok, puedo manejar esto. Lo que has descrito es notablemente... Eso no es una afirmación positiva.
En esa situación, eso es lo único que a veces es positivo. Si estamos liquidando con verdadera adversidad, se siente inauténtico decir simplemente todo va a estar bien. Lo que describes es exactamente viaje mental en el tiempo, distanciamiento temporal. El distanciamiento temporal es Terminología el científica. término tonto, lo pongo ahí, es un hábito. Lo siento. Me gusta. Distanciamiento temporal. Distanciamiento temporal, ¿Qué significa temporal? tiempo temporal. Así que distanciamiento a través del tiempo. Puedes hacerlo en el distanciamiento pasado o futuro. O en el futuro, por ejemplo, el COVID, Sí. que ha sido difícil para muchos de nosotros, incluido yo mismo. Sí, El sí. distanciamiento temporal es una cosa. No sería divertido estar atrapado en Michigan. Sería duro, pero está bien. Sí. Estaba esperando a que llegara la próxima excavación, pero no te Estoy preocupes. Tenemos más Tienes tiempo. lagos y todo. Recibiré Tienes algunas una hermosa críticas tierra sobre aquí Ohio. arriba, en realidad. Es bueno. Sí. Tienes más lagos y paisajes bonitos que nosotros. Buen intento. Perdona, adelante. Pero el COVID, una cosa, y he hecho varias, tengo un cóctel sin alcohol que tomo, de herramientas que utilizo. Es Herramientas mentales. herramientas mentales, porque en realidad hemos hecho algunas investigaciones sobre combinaciones de herramientas que son particularmente útiles, pero para el COVID pienso en el futuro. Dentro de 5 meses estaremos vacunados, iremos de vacaciones. La peor parte de esto habrá pasado. Cuando lo hago, me doy cuenta de que, por muy horrible que sea lo que estoy pasando, es temporal. Va a desaparecer, volveremos. Eso me da esperanza. La esperanza es una poderosa forma de aliviar la charla. Entonces, también retrocedo en el tiempo y pienso en la pandemia en 1918, que fue mucho, mucho peor de lo que estamos Más viviendo aterrador, ahora. probablemente. Más aterrador. No teníamos la tecnología médica, no había Zoom, ni comida. Comida para llevar, estoy bromeando, pero Fue un gran hace una beneficio para la diferencia. gente. Sí. Sí, aunque fue peor. Lo superamos y volvimos rugiendo como locos, con 20 años, con crecimiento económico. En cada futuro pasado, estoy ampliando mi perspectiva. Me está alejando de, Dios mío, no puedo pasar otro día. Estoy atrapado en esto. El distanciamiento es una herramienta muy útil. ¿A esto llamas distanciamiento temporal? O viajes mentales en el tiempo. Viaje mental en el tiempo. Es como si necesitáramos hilo dental mental a diario. Esto Sí. es algo de lo que hablábamos antes y de cómo la mayoría de nosotros nos enseñaron estas herramientas, nuestros padres, nuestros amigos, nuestros profesores en la escuela, porque no nos entrenaban para estas cosas. Es lo que me encanta de tu trabajo. Es que hablas del entrenamiento mental preventivo, la salud mental preventiva, no sé cómo lo llamas. Pero no esperar a estar ansioso, deprimido y sentirse abrumado, necesitando tomar una droga para calmar tu mente, sino utilizas estas herramientas a diario. ¿Cuáles dirías que son las 3 o 5 cosas que podemos hacer a diario? Estrategias sencillas para empezar, para evitar que nuestra mente se apodere de nosotros. Ya hemos hablado de 2, así que no hace falta que Tal vez lo 3 más, repase. entonces. La autoconversación distanciada y el viaje mental en el tiempo. Pasemos a otra categoría, la forma en que me gusta simplificar todo este universo de herramientas. Hay 3 cubos. Cosas que puedes hacer por tu cuenta, formas de replantear la situación, herramientas simples que cambian la forma de pensar, que te ayudan a replantear qué puede ser útil. Las herramientas de las que hablamos son ejemplos de eso. Luego otra categoría son las personas, las herramientas, las formas de interactuar con los demás que pueden ayudarnos. Vamos a ver eso y luego lo tercero. Las herramientas de la gente son realmente interesantes para mí porque, soy un psicólogo social, así que me importa Sí. cómo interactuamos unos con otros, pero cuando se trata de charla, hay algunos mitos por ahí, así que vamos acuerdo. a romper algunos mitos ahora. Por eso, cuando la gente experimenta el parloteo, suele estar intensamente motivada para hablar de ello con otras personas, para compartir sus emociones, para obtener ayuda. Hay un par de excepciones. Si la charla gira en torno de cosas que nos avergüenzan, entonces no queremos hablar Nos de ello. desahogamos. Pero son otras cosas, nos desahogamos. Déjame ¿Es bueno o descargarme. malo descargarnos sobre nuestros amigos o familiares? Bueno, es complicado. Te diré lo Sí. que hace. Nos ayuda a trabajar con nuestra charla e incluso puede empoderarla. Al desahogarte con alguien, ha pasado esto o lo que sea, o esta persona ha hecho esto y quejarte de ello, estás diciendo que podría empeorar las cosas. Bueno, ¿por qué? ¿Por qué dirían, tienes razón? Digamos que tú y yo, sin las diferencias geográficas,
que compartimos somos amigos, ¿verdad? Sí. Así que digamos que te llamo y, oye, estoy realmente luchando con algo, necesito tu apoyo, déjame ayudarte. Entonces empiezas a hacerme preguntas sobre lo que pasó, yo empiezo a compartir lo que siento, seguimos yendo y viniendo. Eso me hace sentir muy bien con nuestra amistad. Me siento muy cercano y conectado contigo. Y los estudios demuestran que cuando te desahogas, esa fortaleza es fuerte para la amistad. Pero si todo lo que hacemos es insistir en lo que pasó y lo que sentiste en términos técnicos, que lo Vaya, llamo ok. corrumiación, salgo de esta conversación y estoy igual de disgustado que cuando empecé, en plan de, este tipo sigue Bien. siendo, solo estoy echando leños a un fuego ardiente. Bien. Solo me mantienes claro. en marcha, ¿verdad? Así que bueno, genial para nuestra amistad, pero todavía tengo el problema. Tengo angustia gástrica por esto, Palpitaciones. Sí. ¿verdad? En cambio, los mejores tipos de conversaciones, cuando se trata de manejar la charla, en realidad hacen dos cosas. Necesitas conectar emocionalmente con otra persona. Empatiza con Hay ellos. valor en eso. Empatizar, importantísimo, ¿verdad? Pero en cierto momento de la conversación, lo ideal es que la persona con la que hablas te ayude a ampliar tu perspectiva. Podría darme un codazo para, oye, mira el panorama general, ¿cómo te has enfrentado a esto en él? Hazme viajar mentalmente en el tiempo, ayúdame a poner esto en perspectiva. Esa es la firma de una gran conversación cuando se trata Así que de primero charla. empatizar y escuchar. Escuchar profundamente y empatizar. Y luego dirías, ok, ¿quieres mi feedback, apoyo, algunas sugerencias o algo de coaching? Y entonces, puedo ofrecerte, te entiendo perfectamente, ¿quieres seguir o puedo ofrecerte un consejo? Y Bien. pregunta genuinamente porque soy un científico. Pero en el capítulo donde hablo de esto como un arte. Y hay un Sí. arte en esto, Es un baile. ¿verdad? Es un baile porque diferentes personas pueden necesitar más tiempo para desahogarse antes de estar listos para entrar en el modo de dar y recibir consejos. Algunas personas están listas de inmediato, para otras puede tomar algún tiempo, puede depender de la situación. Si es un evento de charla realmente nuclear, entonces puede que necesites pasar algo más de tiempo simplemente escuchando y hablando antes de que puedas irte. Pero la forma en la que lo hiciste es exactamente lo que querríamos hacer, pero esa orientación es muy diferente de, oye, deja que me desahogue. Y creo que aquí hay una lección realmente importante para los que nos escuchan, porque si sabemos que existen estas dos piezas para obtener un buen apoyo en el chat de los demás, eso nos permite ser mucho más deliberados sobre a quienes buscamos para que nos Bien. apoyen. Así que, como mencioné antes, tengo un consejo de asesores cuando se trata de charla. Y 3 personas a las que acudo para problemas personales y 4 si es profesional, asuntos relacionados con el trabajo. Y estas son personas que conozco, empatizarán contigo y conectarán contigo, pero también me ayudarán a resolver el problema. Y lo interesante de la gente de esos dos tableros diferentes es que hay algunas personas que me quieren mucho y yo les correspondo. Sé que esto es un hecho porque el ADN lo determina, ¿verdad? Familiares cercanos, ¿verdad? No acudo a ellos para hablar de mi charla porque sé que eso no mejora las cosas. Solo conseguimos desahogarnos y eso no ayuda. Así que soy muy cuidadoso a la hora de decidir a quién acudo en busca de apoyo. Luego, por el otro lado, como conozco la ciencia, me gusta pensar que puedo ser un mejor asesor sobre el parloteo para los demás, para mis amigos, colegas y estudiantes. Cuando vienen a mí, en realidad tengo un pequeño libro de jugadas que me dice, así es como puedo ayudar. Y no es complicado. 2 pasos, ¿verdad? Escuchar profundamente, empatizar y conectar, y luego empezar a reencuadrar. Y si estuvieras reencuadrando, ¿irías a la autoconversación distanciada como entrenador de ti mismo, puesto que ya estás distanciado? ¿O irías al viaje en el tiempo de, mira, ya superaste esto en el pasado? Estoy barajando diferentes opciones, herramientas, sí. porque lo que sabemos bien, desde el punto de vista de la ciencia, hay 26 herramientas diferentes de las que hablo en el libro. Sabemos cómo funciona cada una de esas herramientas individualmente. Lo que aún no sabemos es cómo combinarlas para diferentes personas. ¿Cómo se integran? ¿Cómo se integran? Ahora estamos haciendo ciencia sobre eso.
el reto y la aventura para quienes nos escuchan es que empiecen a experimentar por su cuenta, averiguar cuál es la combinación que funciona para ti. Así que como mi hija, si ella viene con un poco de charla de la escuela, esta chica está siendo mala conmigo, este chico me gusta, pero es mi amigo, todo eso. Bien. Me preguntaste acerca de los desencadenantes de la charla para mí. Mi hija está saliendo. ¿Cuántos años tiene? Es un disparador de charla. Tiene 12 años. Sí. 12. ¿Qué Sí. está pasando en el mundo? Sí, esta es una fuente potente de... Eso es un detonante para ti, por Sí, cierto. de nuestro actual. Sí. Sí lo es, y mi esposa me ayuda a ver el panorama completo. ¿Cuál es el panorama general en el escenario? Bueno, todos pasamos por esto. Tú Ah. también saliste y hay... Forma parte de la vida. Es parte de la vida y ella tiene buen criterio y... Tiene que cometer sus propios errores. Ella, por cierto, le va a encantar el hecho de que estoy hablando de De verdad. su vida, de citas, y citas es Ah, demasiado fuerte, claro, pero claro. sus Sus enamoramientos. amores no mencionaremos ningún nombre. Bien, de acuerdo. Si lo hiciéramos, entonces tendría una charla seria porque no me dejarían Bien. volver a mi casa. Bien. Pero solo diré lo que haría con mi hija si viniera a mí con un problema. Le diría, Y si te provoca a ti personalmente y ella quería tu consejo para apoyar su charla, sí, es tu charla y su charla. sí. Luego se lo paso a mi mujer. Bien. Puede ser bastante regular. Puedo Sí. usar... Así que hay ahí, querrías usar las herramientas en ti mismo. Luego, una vez que tienes en ti mismo este control, estás en posición de ayudar a alguien más. Entonces trabajas con la persona. Así que yo diría, oye, ¿qué le dirías a tu hermana si estuviera lidiando ¿Cómo con esto? entrenaría a otra persona? ¿Cómo los entrenarías? Ese es el Porque mejor un movimiento de distanciamiento. que puede hacer un entrenador. No les des la respuesta, hazles las preguntas como lo harían otras personas. Sí, sí. Que lo Así se descubran. hace. Es un movimiento poderoso. También hago otras cosas. El tercer cubo que no he mencionado es el medio ambiente, el mundo que nos rodea. Hay herramientas que existen en el mundo que nos rodea y solo están esperando allí. Eso suena un poco cursi, pero es la verdad. Te voy a dar un par de ejemplos, que son los espacios verdes. Se han llevado Sí. a cabo numerosas investigaciones neurocientíficas de vanguardia que demuestran que pasar algún tiempo en un entorno seguro y natural, siempre siento la necesidad de decir seguro, porque donde yo crecí en Brooklyn, los parques, los espacios verdes eran sinónimo de ser asaltado. Así que tiene que ser un lugar donde puedas bajar la guardia. Y relajarse en la Y naturaleza. relájate en la naturaleza, te permite apartar suavemente tu atención del parloteo, lo que te permite recargarte de formas que son muy útiles. La naturaleza también puede darnos una sensación de asombro, que es una experiencia emocional infravalorada, porque nos ayuda a combatir el parloteo. El asombro es una emoción que experimentamos cuando estamos en presencia de algo inmenso que no podemos explicar. ¿Sabes cuándo mucha gente experimenta asombro? Es cuando los habitantes de Ohio vienen a la Casa Grande en Michigan. He oído que es y grande. se sientan en el estadio. El más grande, creo que es el un par más millas grande de Ohio. creo. Sí, un poco más. Y lo asimilan todo. Están llenos de Esto asombro. es increíble. Así es. Y luego se asombran aún más cuando ganan en Michigan en su propia casa. Me No pasa descubriste. nada. Está bien. Pero Así eso que- lleva a lo que llamamos experimentar asombro. Lleva a lo que llamamos encogimiento del sur. Así que cuando experimentamos un momento de belleza, asombro, un acontecimiento deportivo espectacular, lo que sea, un músico que interpreta algo, alguien que hace algo grandioso, o la naturaleza en su elemento, entonces, ¿qué es en nuestra mente? Nos sentimos más pequeños. Eso Oh. normalmente no es bueno, excepto cuando estás sintiendo, experimentando la charla, nuestros problemas se encogen, porque nos damos cuenta, oye tonto, ¿qué te preocupa? ¿Te preocupa eso que dijiste anoche en la cena? Hay un universo allá afuera que es mucho más grande que tú. Así que es la forma definitiva de ampliar tu perspectiva y ayudarte a darte cuenta de lo que te pasa. Aunque siga siendo importante, es mucho más. La vida es mucho más Sí, que eso. y sé que citaste a Dean Harrison allí, que es un amigo mío también. Para mí, una simple práctica de meditación de 10 o 15 minutos por la mañana, por la noche, por la tarde, para mí voy a un lugar donde en mi mente dejo mi cuerpo, dejo el mundo y estoy en un espacio donde puedo ver el mundo desde una perspectiva diferente que es tan pequeña y por lo tanto mis problemas
se hacen más pequeños. Es exactamente el fenómeno. Cuando yo en mi mente me imagino en el universo flotando, que es un poco raro, lo entiendo, pero me permite ser como, oh, la Tierra es tan pequeña, puedo verla como una mota de arena, Sí, y entonces puedo alejarme tanto de él que desaparece. sí, Y me digo, hay tantas cosas allá afuera. Sin embargo, Sí. me estoy preocupando por este problemita y haciendo que me consuma la mente todo el día. ¿Para qué? es exactamente. ¿En qué me ayuda? Es liberador tener esa orientación. Y quiero volver a la meditación, Sí. porque esa puede ser una forma de cultivar estos estados. Por lo que describiste allí, te convertiste en una mosca en la pared para ti mismo. Lo que sabemos es que hay estos movimientos estratégicos que puedes hacer para ayudarte a hacer eso. La meditación es una, pero hay otra cosa que puedes hacer en el momento ¿Qué simplemente. más te gusta? Bueno, quiero decir, el lenguaje, esa es otra cosa. Ethan, ¿qué está pasando? Te estás convirtiendo en un observador de ti mismo. No soy yo, es otra persona. Hablando solo, Digamos, Ethan, ¿qué está pasando? Sí, en silencio, por cierto, Claro, no bien. delante de Ah. nosotros. Así es, los AirPods hacen que sea más fácil si quieres hacer Claro, eso, claro. pero sigo sin recomendarlos. Cuando visualizas, a menudo vemos experiencias, pensamos en términos de palabras, pero también en términos de imágenes y fotografías, así que probablemente podría pedirte que pensaras en un momento de tu pasado reciente en el que te enfadaste y pedirte que tuvieras una instantánea mental de ese suceso. Claro, sí. Probablemente podrías verlo. Podemos manipular las imágenes, así que puedo pedirte que lo reproduzcas a través de tus propios ojos cuando te metiste en esa pelea, o podría pedirte que te alejes flotando y te veas a ti mismo en ese evento interactuando y peleando con otra persona, convirtiéndote en una mosca en la Sí. pared de tu propia experiencia. Y esa es otra forma de hacerlo, como lo describiste, alejar la imagen y decir, oye, hay algo más que esto, Sí. como amo a esta persona. Hay un fenómeno, no sé si es un fenómeno, pero cuando lo he oído, realmente me hizo pensar de forma diferente. No sé si conoces al doctor Joe Dispenza o si has visto su trabajo. Le hice una pregunta, le dije, ¿deberíamos centrarnos en curar los traumas o los recuerdos del pasado? Y él dijo, sí, sanar la memoria del pasado, pero realmente empezar a recordar los recuerdos del futuro, poner tus recuerdos ahora de lo que podría crear en el futuro y empezar a poner tu energía hacia eso en oposición al dolor del pasado. ¿Deberíamos estar pensando en el pasado? ¿Deberíamos estar pensando en el futuro? ¿O simplemente estar más presentes en nuestra mente? Estas son profundas, grandes preguntas y estoy tan contento de que Esta las no es la escuela preguntes de en la Edad realidad, Media, porque ¿sabes? esta Ahora no es la estamos en escuela. Michigan y queremos ser The New School of Greatness. Muy bien, vamos bien. Empecemos con estar en el momento, Sí, porque esto está de moda y lo ha estado durante muchos años. Estar en el momento puede ser muy maravilloso. sí. Y me encanta estar en el momento. A veces, cuando estás atascado en el pasado o en el futuro, devolver la atención al momento puede ser liberador, pero ahí creo una pieza muy importante de información para poner ahí afuera. ¿Qué es este cerebro aquí arriba? No evolucionó para mantenernos en el momento. De hecho, evolucionamos la capacidad de viajar en el tiempo en nuestras mentes. ¿No es una locura? Es una locura. Pasamos entre la mitad y un tercio de nuestras horas de vigilia sin estar en el momento. ¿En qué pensamos más? ¿En el pasado, o en el futuro? Varía según las personas. Algunas personas se centran más en el futuro que en el pasado. Estamos retrocediendo en el tiempo. Eso no es malo. Yo diría que es algo increíble, porque estamos aprendiendo de nuestras experiencias. Estamos experimentando nostalgia, ¿verdad? Estoy saboreando victorias pasadas. Estoy fantaseando con lo Estoy que... soñando. Estoy soñando. Esta capacidad de viajar en el Es una tiempo locura. es un superpoder. Quiero decir, uso esa palabra a la ligera, pero realmente esto es lo que nos distingue de otras especies, el grado en que podemos hacer esto. Y así, a veces, cuando viajamos en el tiempo, el DeLorean, si entiendes esa referencia, se queda atascado. Y eso es rumiación o preocupación. Así que creo que una solución es, bueno, deja de viajar en el tiempo por completo.
No creo que esa sea la respuesta. Creo que en vez de eso, queremos descubrir cómo podemos ayudar a la gente a ser mejores viajeros mentales en el tiempo. ¿Cómo podemos ayudarles a retroceder en el tiempo? Piensa en las cosas malas si es necesario y dale sentido. Aprende de ellas. Crece a partir de ellas sin quedarte atascado allí. Y eso es lo que muchas herramientas pueden ayudar a hacer. He oído que el ser humano tiene entre 50.000 y 80.000 pensamientos al día. No estoy seguro de cuál es el número real. ¿Es exacto? Bueno, sería, no sé, una pregunta difícil de responder porque parte de ella es como, bueno, ¿qué significa siquiera tener un pensamiento? Es una imagen, un verbo, así que es difícil, pero Hay es muchos mucho. pensamientos. Así que pasan muchas cosas. Diría que hay docenas de miles de pensamientos o puntos de conexión de ideas a lo largo del día. Sí, hay una enorme cantidad de actividad que ocurre en nuestros cerebros. Probablemente mucho más de lo que la mayoría de nosotros se imagina en términos de, quiero decir, estamos constantemente haciendo conexiones. Quiero decir, todo el tiempo, inconscientemente, luego se burbujea en la conciencia y es... Sí. Claro. He oído también, de nuevo, no sé si esto es cierto, que si tuviéramos de 50 a 80.000 pensamientos al día, la mayoría de ellos oigo que serían negativos y la mayoría de ellos estarían en repetición. He oído que el 80% o algo así son pensamientos repetidos y la mayoría de las veces son negativos o preocupantes o basados en el miedo o... Bueno, eso puedo comentarlo. Bien, adelante. Y ha habido muchos tipos de investigación. Uno de mis estudios favoritos fue de antropología, donde un científico muy valiente se acercó a la gente en las calles de Nueva York, les dio una grabadora. Fue hace como una década y solo les pidió que hablaran en voz alta los pensamientos que fluían a través de su cabeza mientras navegaban por las calles. Y es realmente interesante. Cuento esto, hablando de esto un poco en el libro, y escuchas a la gente. Una mujer comienza a hablar de que estaba buscando una tienda de grapas y luego está pensando en el diagnóstico de cáncer de su amiga y va por este agujero de conejo. Entonces es como, oh, alguien me acaba de cortar y ahora estoy volviendo a esto. Así que los pensamientos están resonando en todas partes, por lo que sale de ese estudio y muchos otros que trata de cuantificar esto con herramientas realmente de vanguardia, es que la mayor parte de nuestros pensamientos son negativos. No significa que todos ellos, y hay variabilidad entre las personas, pero muchos de los pensamientos que están burbujeando están en ese rango negativo. En cuanto a si se repite una y otra vez, ciertamente es una experiencia muy común. No sé si es... ¿Qué crees que pasaría si, digamos, esto fuera un hecho para la mayoría de la gente, verdad? La mayoría de la gente tiene pensamientos recurrentes y la mayoría de los pensamientos recurrentes son negativos o vemos lo negativo por cualquier razón porque estamos diseñados para mantenernos a salvo. ¿Has oído Lo malo alguna es más vez esa fuerte que frase? lo Me bueno. encanta. Somos... Lo malo es más fuerte que lo bueno. Hay montones y montones de estudios que demuestran que somos excepcionales. Somos más sensibles a las pérdidas que a las ganancias. Y la idea es, desde el punto de vista de la supervivencia, es potencialmente más amenazante experimentar cosas malas que cosas buenas. Y así nos preocupamos por la supervivencia. Por eso las cadenas de noticias siguen mostrando lo malo porque la gente va a poner su atención en ello y vamos a centrar nuestra energía en lo malo más que en lo bueno. Tratamos de cambiar eso y enviar información positiva para ayudar a la gente a superar lo malo, superar lo negativo que les consume. ¿Cómo sería si una persona tuviera entre un 80 y un 90% de pensamientos positivos o pensamientos poderosos o pensamientos que le dan poder a diario y muy poca charla negativa? Tal vez la charla llegó a un momento que fueron capaces de abordarlo y volver a un lugar positivo. ¿Qué sería capaz de crear esa persona en su vida con más pensamientos de poder sobre los pensamientos negativos? Eso sería técnicamente muy bueno. Bueno, podríamos hacer ingeniería inversa para responder a eso. Entonces, ¿qué hace el parloteo? Digamos que vamos a lo opuesto del espectro. Creo que este es uno de los grandes problemas que enfrentamos como especie. ¿Por qué? Porque estos son los tres ámbitos a los que apunta el parloteo y en los que nos hunde nuestra capacidad de pensar y actuar. Así que cuando la mente estás en esa rueda de hámster,
toda tu atención está en tus problemas, no te deja mucho para trabajar en lo que necesitas, hace que sea muy difícil de realizar bajo estrés. Estos hábitos de desentrañar, lo que llamamos, te quedas atascado en la parálisis por análisis, Sí. ¿verdad? Entonces, pensar y actuar, eso baja. Cuando tienes parloteo y no puedes salir de él, tu rendimiento y tu capacidad para pensar con claridad Baja disminuyen. en De todos acuerdo. los ámbitos. Hay toneladas de pruebas que lo corroboran. Vamos a otro dominio de la vida que nos importa, algo llamado relaciones. Sí, Sabemos que la enorme. charla crea fricciones en nuestras relaciones sociales. Lo hace de varias maneras. Si quiero hablarte de mis problemas, una de las cosas que suele ocurrir con la charla es que hablo y sigo hablando y sigo hablando. Y hay un límite a lo que otra persona, incluso los más bien intencionados, seres queridos y amigos pueden asumir sin que experimenten su propia charla. Así que pueden Esto es crear agotador. problemas. ¿Sabes? Así es. Bien, déjame salir de casa. Entonces, fricción y relaciones. La otra cosa es, digamos que estamos aquí y estoy pensando en otras cosas. Me estás hablando y me estás contando tu día. Si mi mente está en otra parte, no te estoy escuchando. Y eso también puede crear problemas en las relaciones. Así que, si tengo una charla en la mesa y mi hija pequeña no quiere otra cosa que contarme lo que ha hecho en el recreo, Ajá. y le pregunto, oye, ¿qué has hecho hoy? Ella empieza a hablar, me voy a otra parte. 10 minutos más tarde estoy como, oh, ¿y qué hiciste hoy? Sí. Acabo de decírtelo. ¿Cuántas veces puedes hacer eso sin que empiecen a surgir problemas? Sí. Así que las relaciones son un problema. El último ámbito es nuestra salud física. La gente suele decir que el estrés mata y creo que en realidad es un poco engañoso porque la capacidad de experimentar una reacción de estrés, una reacción de lucha o huida, es una proeza de la evolución. Si hay una amenaza, alguien viene por mí, es muy bueno saber que existe esta respuesta que me prepara rápidamente para saber cómo reaccionar. Sí. Así que el estrés por sí solo no es malo. Lo que hace que el estrés sea tóxico es que la reacción al estrés aumente y se mantenga elevada a lo largo del tiempo. Eso es lo que hace el parloteo, porque experimentamos el acontecimiento estresante, pero luego lo experimentamos una y otra vez pensando en él y revolviéndolo en reproducción automática. Sí. Y así, la charla se ha relacionado en cosas como las enfermedades cardiovasculares, la inflamación y todo eso. Así que tener pensamientos negativos, ruminantes, preocupantes y ansiosos de forma constante está relacionado con las enfermedades. Enfermedades, malas relaciones y bajo rendimiento. Vaya. Yo diría que esos son los 3 ámbitos que más nos importan a muchos de nosotros y que hacen que la vida sea enriquecedora. Así que volviendo a tu pregunta sobre cómo es una persona capaz de controlar este parloteo y entrar en otro estado mental en el que experimenta pensamientos positivos o ausencia de pensamientos negativos. La lógica sugeriría mejoras en cada uno de esos ámbitos. Cada uno, mejor salud, mejor rendimiento, mejores relaciones. ¿Bien? ¿Qué pasa si alguien que observa o escucha está en una relación en la que su pareja está en constante parloteo? Su parloteo es tan fuerte que cada semana están cuestionando a su pareja, ¿qué estás haciendo? A su compañero, no confían en ellos, tal vez ella o él está haciendo algo malo constantemente, tanto si está ocurriendo realmente como si no. ¿Qué Sí. ocurre y cómo puede gestionar el parloteo de una pareja que no para de acusarle algo que no está haciendo? Sí. Bueno, es un aprieto difícil. Bueno, Acude a un terapeuta. hay niveles en todo esto. Y la charla creo que es una característica de la condición humana. Es algo que muchos de nosotros experimentamos en diversos grados. Y para algunas personas tratar de utilizar las diferentes herramientas que existen puede ser útil. Y así la oportunidad es si es mi pareja. La idea es, bueno, vamos a tener una conversación para tratar de ayudarle a entender lo que son estas herramientas. Normalmente es, mira, mucha gente experimenta el parloteo, pero no tienes que seguir experimentando porque hay unas herramientas basadas en la ciencia que puedes usar. Si eso no funciona, hay otras formas de intervenir, y ese es en el extremo. Hay intervenciones terapéuticas, acudir a un terapeuta. Si el parloteo se transforma en estados de ansiedad y depresión en toda la regla,
en manifestaciones clínicas, entonces yo aconsejaría a la gente que buscara a alguien que haga una terapia basada en la ciencia, porque será capaz de ayudar muy rápido. Es una dosis concentrada de ayuda. Pero eso es una pequeña minoría de gente cuando se trata del parloteo. La mayoría de nosotros lo experimentamos a diario o de forma semi-irregular. ¿Cuántos pensamientos negativos crees que tienes al día? Porcentualmente. ¿Pensamientos positivos frente a pensamientos negativos? ¿Eres 50-50? ¿Tienes un 70% de pensamientos positivos? ¿Has entrenado tu mente para ello? Voy a decir que definitivamente uso estas herramientas y he trabajado en diferentes combinaciones y tengo mi go-tos y yo los uso. En general, soy bastante positivo. Mientras no esté pensando en Ohio, yo... Perdiendo Toronto. Exactamente. En general, soy positivo. En parte porque conozco los datos relacionados con la positividad y de hecho, cuando hemos hecho presentaciones, he enseñado a los profesores algunas de estas herramientas y al explicar el trasfondo del optimismo, cuento la historia de un amigo de la universidad que solía decirme, ¿por qué eres siempre tan positivo, Ethan? Y la respuesta que doy es mejor que la alternativa. Y si miras, hay una sorprendente cantidad de datos que relacionan el optimismo con muchas cosas diferentes. Ventajas. Ventajas, Salud. relaciones, Rendimiento. rendimiento. Quiero decir, muchas de las cosas de las Así que que el poder acabamos del de hablar. pensamiento positivo está respaldado científicamente. Absolutamente ser capaz de ser más proactivo y positivo es un resultado adaptativo por el que luchar con una pequeña advertencia, que no significa que debamos deshacernos de las emociones negativas. Significa, mira, si experimentas una emoción negativa, genial, eres humano, y esto te está sirviendo. Bueno, en realidad, hay estudios que muestran que cuando llegas a la gente a situaciones realmente estresantes, tienes un grupo que piensa en ello como una amenaza. Oh Dios, no voy a ser capaz de lidiar con ello. En otra situación dices, sabes que esas sensaciones que tienes en el estómago es una señal de que estás superando el reto de la situación. Así que estás replanteando este estado negativo como, hey, este es mi cuerpo que está haciendo lo que se supone debería hacer bajo amenaza. Tengo que ir a misionar porque no puedo misionar Bien. cuando estoy en el escenario, tu cuerpo se está movilizando. Interesante. Eso es un replanteamiento. Sigues sintiéndote incómodo, pero lo hace más manejable y la gente también rinde mejor ahí. Así que no creo que queramos ser definitivamente más positivos, sino librarnos de toda negatividad. Te voy a repetir esto. Has hablado con innumerables personas. Creo que más de 1000 entrevistas en este momento. Miles de episodios. 1000 Más de 500 episodios. entrevistas. Entonces, en tu opinión, ¿cuál es el objetivo? ¿Ser siempre positivo o que sea una mayoría como una positividad de base y la capacidad de afrontar lo negativo cuando sucede? Para mí, se trata de pensar qué sirve a la visión. ¿Qué sirve a la misión? Sirve la ira a la misión que tengo para mi vida, en esta época de mi vida. Hablo por mí. ¿Me sirve estar enojado y aferrarme a esto? Lo que sea que haya sucedido. Alguien no fue íntegro o esta persona trató de lastimarme o lo que sea. ¿Me sirve aferrarme al enojo, la frustración, el dolor y poner energía en ese problema en lugar de enfocarme en la energía hacia la misión? Porque eso es en lo que pienso. También pienso en no destacar cómo me siento, en no descartar la forma en la que algo puede haberme herido o afectado, así que sentirlo en el momento y luego volver rápidamente a la visión cuando se me permite, cuando soy capaz de distanciarme y decir, bueno, esto ha pasado, no me gusta, esto apesta, tengo diferentes técnicas, tal vez grite en una almohada, haré ejercicios, haré lo que sea. Y entonces digo, ok, ¿cuánto tiempo quiero aguantar este dolor? ¿Cuánto tiempo quiero sufrir y centrarme en una cosa en vez de en una misión más grande y positiva? Y eso es lo que intento pensar. No es descartar mis emociones, mi dolor, es pensar por ellos rápidamente y volver a centrarme en la misión. Bueno, eso es totalmente compatible con cómo lo veo yo también. Dijiste que si experimentas la ira,
No quieres aferrarte a ella. El aferrarse a ella es la Eso es lo charla. que te duele. Eso es lo que hace daño. Pero la ira, en la cantidad adecuada, es una herramienta. Hay una perspectiva que dice que las emociones, ambas positivas, son herramientas. Nos ayudan. Si experimento una punzada de envidia cuando veo a otra persona, bueno, tal vez necesites esforzarte más en este campo como... No, quizás ¿Sabes es algo qué? que te importa. Tal vez sea así. Ve a trabajar en Exacto. ello. Sí. Exacto. Así que podemos usar esto, pero no queremos Sí. quedarnos atascados. Esa es la clave. Así que generalmente estamos en un estado positivo. No descartaremos lo negativo y trataremos de nunca experimentarlo. Creo que en realidad es fortalecedor para la gente. Oye, las emociones negativas no son algo que debas temer. Están ahí por una razón. ¿Entiendes? Y si alguien siente el síndrome del impostor, mucha gente ha estado hablando del síndrome del impostor en los últimos años. Si esta charla está en su mente, ¿qué es lo que pueden hacer para sentirse como, no soy un impostor? ¿Están donde tienen que estar? ¿Están preparados para este momento? Sea lo que sea. La carrera, el libro, lo que sea. ¿Cómo pueden superar el síndrome del impostor? Bueno, el síndrome del impostor se remonta a estos bucles de pensamiento negativo. Al final del día, no es un bucle de pensamiento negativo que se centra en la ansiedad, pero es un conjunto diferente de cogniciones como, hey, yo no pertenezco aquí. Así que la idea es que estas diferentes herramientas que puedes usar si estás en bucle, independientemente de que estés en bucle, prueba estas herramientas. Así que solo hemos hablado de algunos viajes en el tiempo, distanciamiento lingüístico, la naturaleza. En realidad hemos hablado de algunos. Otra que me encanta es hacer un ritual. Sí, soy un gran fan de los rituales. Háblame de tus rituales. ¿Cuál sería tu favorito? Bueno, como atleta hacía muchos rituales antes del partido. Caminaba por el campo o por la cancha Ajá. y me visualizaba a mí mismo, no solo repitiendo en mi mente el futuro de lo que quería crear, sino también preparando mi mente para cuando las cosas pudieran ir mal. Así que es a la vez, bien, estoy en el ataque o la defensa. Permitirme, ¿cómo voy a responder cuando no va a mi manera? Quiero que todos hagan como yo quiero, pero si no es así, también estoy preparado para el plan alternativo. Así es el deporte. Otra cosa es, cada noche antes, por lo general veía la película más destacada de un individuo que me inspiré, alguien más grande que yo en esa posición, en las ligas profesionales cuando estaba en la escuela secundaria o en la universidad, y yo trataría de ponerme en ese estado alter ego constantemente. Otra cosa que haría, la he hecho muchas veces, especialmente en las relaciones. Nunca he terminado bien las relaciones íntimas, y siempre me he aferrado a mucho dolor y sufrimiento de qué podría haber hecho mejor. O hice algo mal, o esta persona no me quiere, lo que sea. Esto ha sido un reto en mi pasado. He tenido muchas ceremonias y rituales en los que escribo cartas que no comparto con nadie, dando las gracias a las personas, hablando de las cosas por las que estoy agradecido, hablando de las cosas que no me gustan de la situación, pidiéndole disculpas, perdonándome a mí mismo y luego dejándola marchar. Y lo que voy a hacer es que voy a doblar eso y luego lo quemaré y lo pondré en la tierra y lo enterraré. Ja. Esto puede Ok. sonar raro. Solo me estoy acercando un poco más a la salida. Sacarme de aquí. Creé estos rituales para mí y así ayudarme a hacer un cierre en las relaciones, ayudarme a estar en paz Sí. y no ruminar la frustración de ambos Sí. lados. Y creo que permitirme cerrar Sí. el capítulo en lugar de aferrarme al dolor. Así que hago un montón de cosas raras fuera de eso, No, pero esto es lo que me parece genial de todo este espacio. Lo describes como raro. Yo lo considero hermoso. Y lo que muchos de nosotros hacemos en la vida es tropezar con herramientas que a veces nos ayudan. Pero no creo que... ¿Te dijeron tus padres que cuando rompes con alguien debes escribir una carta y no, quemarla? aprendí esto a través de la terapia en diferentes formas, acercándome a A expertos. diferencia de, estoy topando con cosas y creo que la oportunidad es decir, bueno,
esto es lo que sabemos acerca de cómo funcionan todas estas cosas y podemos darle a la gente una lista. No tenemos que esperar a tropezar como LeBron James. Es un ejemplo de tropiezo. Cuando él estaba tratando de decidir si dejaba el terrible estado, solo estoy bromeando, cuando estaba tratando de decidir si Ojalá. dejar a los Cavs, Sí. me gusta mucho LeBron Sí. y yo apoyaba a los Cavs. Sí. Soy fan de los Knicks, así que han sido días oscuros durante mucho tiempo. Antes de ir a Miami, cuando estaba tratando de decidir si dejaba a los Cavs o no, durante una entrevista de prensa, estaba repasando su proceso de pensamiento y dijo, lo único que no quería hacer es tomar una decisión emocional. LeBron James tiene que hacer lo que es mejor para él. Se distanció. Acaba de hacerlo. Jennifer Lawrence está en una entrevista con un reportero que empieza a hacerle preguntas duras. ¿Qué hace ella? Se detiene. Ella dice, muy bien, Jennifer, contrólate. Esto no es terapia, no lo sé. No he hablado con ellos, pero no sé si alguien les dijo que usaran su nombre cuando se sintieran angustiados. Cuando veo que a veces, y creo que la gente va a ver eso, si ves a una celebridad o a un atleta decir, Conor McGregor es el mejor de todos los tiempos, lo que sea, Narcisismo. ¿no crees que son como, bueno, esta persona tiene Eso- un ego y piensan que son este pez gordo? Aquí es donde la ciencia es útil. Vaya. Hicimos un estudio en el que rastreamos a la gente con qué frecuencia hacen esto en sus vidas. 5 veces al día les enviamos un mensaje de texto y les preguntamos, ¿cuánto has hablado contigo mismo? ¿Lo has hecho usando tu nombre? E hicimos eso durante 2 semanas. Incluimos medidas de narcisismo, cuánto de un sentido autoinflado de cero relación. Pero no aumenta su Entonces- nivel de ego y narcisismo. No fue así. Su ego sigue siendo el mismo. Y la persona que era más narcisista, para empezar, no era más propenso a hacerlo. Así que vemos a la gente hacer esto, estas celebridades delante de la cámara. Una cosa a tener en cuenta es, mira, las celebridades están más a menudo delante de las cámaras que las que no lo son. Así que hay oportunidades. Mira, y la otra cosa es, esto podría ser solo un ejemplo de algo útil que tiene un control social y por eso no le digo a nadie que lo haga en voz alta. Así que lo hacen internamente. Internamente. Así que no Hágalo estás siempre diciendo- internamente. Eden Cross es el mejor. Cuando estás haciendo entrevistas. No. Yo digo, Eden siempre No. sabe qué hacer. Eden siempre... No estás diciendo esto en voz alta. Ya estoy incómodo. Sé que nunca. Lo dices internamente. Internamente. Y eso es un Interesante. descargo de responsabilidad importante. Siempre internamente. Pero volviendo a los rituales. En primer lugar, creo que es muy importante reconocer que nuestras culturas nos dan rituales. Hay cosas que desarrollamos por nuestra cuenta. Tengo uno antes de ir a dar una presentación. Repito en mi cabeza lo que me decía mi entrenador de lucha en el instituto, y es un ritual que me ayudaba a sentirme mejor. Pero nuestras culturas a través del tiempo nos han entregado rituales. Cuando alguien muere, tenemos rituales de duelo. Cuando nacen los bebés, los rituales del parto. El nacimiento ha sido históricamente un momento de estrés, alegría, pero también si el bebé se logra. Así que es una herramienta, es como una tecnología que hemos descubierto que puede ser muy útil y ayuda de diferentes maneras. Una de las cosas que le gusta a la gente en esta experiencia de tener la charla es poder sentir que no tienen el control. Mis pensamientos tienen el control. Es caótico allá adentro. No sé lo que está pasando. Y a los seres humanos les encanta tener el control de las cosas. Si el mundo es seguro y podemos controlar las cosas, nos sentimos muy bien. Lo que hemos aprendido es que hacer cosas que están bajo nuestro control, participar en una secuencia específica de comportamiento, como haces tú con tus rituales, o incluso cosas como organizar nuestro entorno, poner orden. Eso nos da una sensación de control. Podemos controlar Absolutamente. nuestro El medio espacio. ambiente. Por eso hago mi cama cada mañana. Por eso. Me da mucha tranquilidad para pasar a la siguiente actividad, sabiendo que he realizado una actividad productiva, tengo un espacio limpio, no tengo la mente sucia, Es cierto. porque soy un ambiente limpio. Es cierto, estás compensando la falta de control que tienes en tu cabeza, controlándote a ti mismo. Soy un tipo bastante tranquilo y en circunstancias normales, si vienes a visitar mi oficina, hay pilas de libros, tazas de té alineadas, pero si tengo algo de parloteo como que la oficina está hablando un idioma distinto y a menudo lo hago por reflejo, simplemente empiezo a organizar y a limpiar. ¿Qué hace eso
por la mente cuando organizas tu espacio. Organiza tus pensamientos. De verdad. Y así hay datos. Esto no es solo, así como Rafael Nadal dio una entrevista hace varios años, creo que fue un periodista que le preguntó algo así como, ¿qué es lo más difícil con lo que luchas en la cancha? Y su respuesta fue, lo más difícil es luchar contra las voces dentro de mi cabeza, manejar la charla. Y si ves a Nadal, ¿sabes lo que hace? Nadal es famoso por sus elaborados rituales. Ordena sus botellas de agua, las coloca perfectamente en diagonal con la pista antes de cada saque. Se revuelve el pelo, se saca el calzón del trasero y bota la pelota. Dice algo así como, ¿por qué haces esos rituales? Me proporcionan el orden que busco en mi cabeza. Y los datos lo confirman. Hay estudios que demuestran que para hacer estos rituales u organizar tus espacios puedes tener características reductoras de la ansiedad. Y por eso ves a muchos jugadores de béisbol hacer el mismo intento antes de cada turno de bate. ¿Ves a jugadores de baloncesto con la línea de tiros libres hacer la misma cantidad de regates o qué? Voltear la pelota, y los que hacen consistentemente no tienen que pensar en otro enfoque, hacen el mismo enfoque cada vez para Así es. despejar la mente. Y los rituales son otro de estos cócteles en el sentido de que nos ayudan de diferentes maneras. Nos ayudan dándonos la sensación de orden y control. Eso es útil. Los rituales también suelen exigir mucha atención, en el sentido de que no es fácil realizar sus múltiples partes. Lo que describiste, escribir una carta, llegar al punto donde empiezas a agradecer y disculparte. Las Entonces, reflexiones sobre el papel, sí. eso es esfuerzo. Sí. Y luego también lo estás arrugando. Lo Ajá. quemas, lo Sí. pones en una máquina de incienso, lo soplas por todas partes, lo frotas debajo de la mesa. Sí. ¡Hay pasos! Y realizar esos pasos aleja nuestra atención de la charla. Así que puede ser útil de esa manera también, como una distracción momentánea. Y otra cosa con los rituales, no siempre, pero a menudo, están impregnados de significado. A menudo el ritual, la misma manera, tiene un significado para nosotros. Tengo un ritual de fin de semana con mis hijas, en el que me levanto, hago ejercicio, voy al mercado, vuelvo, preparo el desayuno para mis hijas. Ejercicio. Lo hacemos juntos. Tiene sentido, y ese significado es como lo que describes de convertirte en esa mosca en la pared. Hay más en la vida de lo que soy, por eso los rituales hacen todas esas cosas. Absolutamente. Y esa es solo una de las muchas herramientas que están ahí afuera. Por eso creo que es importante tener algún tipo de ritual, ya sean 5 minutos o 50 minutos cada mañana y cada noche, para ayudar a iniciar tus pensamientos de una manera más productiva y poderosa, progresiva por la mañana, y no estar en modo de charla de reacción. Empieza el día así y termínalo cerrando la mente al parloteo. Me gusta terminar con gratitud. ¿Cuáles son las 3 cosas por las que estás agradecido? Comparto 3 cosas para crear perspectiva, ¿ok? Puede que hoy me haya enfadado por esto o haya pasado esto, pero aún hay muchas otras cosas buenas. Centrémonos en eso. Sí, bueno, creo que la gratitud es una intervención muy útil. Creo que es genial que hagan eso. Y lo mencionaste, se trata de la perspectiva, y eso es la antítesis del parloteo, porque el parloteo consiste en perderse en el momento y estar inmersos, que perderse esa perspectiva. Así que la pregunta es, ¿cuáles son las herramientas que necesitas para ampliarte? Una palanca, el martillo, Bien, un destornillador. Cada persona utilizará herramientas diferentes para Herramientas. conseguirlo. Durante mucho tiempo hemos estudiado las herramientas individuales, y lo que estamos aprendiendo es que hay una sola herramienta, ni una sola intervención que lo explique todo. ¿Sí? Bueno, creo que esta es la razón por la que creo que nuestra sociedad ha luchado y sufrido, yo incluido, por tener personalidades adictivas, encontrando sustancias como herramientas, ya sea alcohol, tabaco, pornografía o lo que sea, a modo de comprensión como herramientas. No hagas nada de eso, por cierto. Bien. Como herramientas para adormecer el parloteo, para calmar Sí. el parloteo, encontremos Sí. algo que me traiga una dosis de dopamina, que me permita sentirme más feliz en el momento, pero luego siempre nos sentimos peor después de esa fase de descarga. Sí. Estas son herramientas más conscientes
no sustancias o herramientas adictivas en un sentido negativo que deberíamos empezar a implementar. Así que no tenemos que inclinarnos hacia no tengo ningún lugar para hacer frente. Voy a beber, voy a fumar, voy a vapear, voy a lo que sea. Y creo que si nuestras sociedades pueden aprender a utilizar la inteligencia emocional, herramientas, psicología que nos apoye en lugar de hacernos daño, estaríamos mucho mejor. Estoy completamente de acuerdo. Todas las herramientas de las que estamos hablando son Son gratis. Y no son hirientes. son fáciles de usar. Ahora bien, ¿puede cualquier herramienta llevarse al extremo y ser perjudicial? Sí. Así que quieres usar las herramientas apropiadamente. Y la analogía que me gusta dar es de un martillo. Es una fuente de creaciones asombrosas. Construimos casas, las cosas. Pero si lo usas de manera equivocada, demasiado intensamente, puedes meterte en problemas. Los rituales son un gran ejemplo. Algunas personas piensan en rituales inmediatamente, piensan en TOC, trastorno obsesivo compulsivo. Y los rituales son una característica de ello, pero ese es un ejemplo a llevar al extremo. Una herramienta que es útil. Te tengo. Siempre hay que organizar todo, a cada momento. Eso es el parloteo en sí mismo. Exacto. Es entonces cuando la herramienta se convierte en charla. Exacto, así que tener ese reconocimiento creo que es importante. ¿Y los mantras? Hemos hablado de afirmaciones positivas. ¿Cuál es la diferencia entre una afirmación positiva y un mantra? ¿Y es un mantra una herramienta que podemos utilizar para eliminar el parloteo? El mantra prevalece en la meditación. Y yo sugeriría que la meditación es otro tipo de herramienta que podemos utilizar para controlar el parloteo. Es una herramienta entre muchas otras, no es la única, y creo que he estado meditando de vez en cuando desde que tengo 5 años. Mi papá, en mi 5º cumpleaños, yo quería una bicicleta. Él me consiguió un mantra y me dijo. Yo estaba muy disgustado. ¿Tú querías una bicicleta y él te consiguió un mantra? ¿Eso dijiste? Sí, fue muy perturbador. Es un trauma moderado. ¿Cuál es el mantra? Era un mantra trascendental, solo un sonido que te repites. Y la belleza de los mantras es... Y la meditación, esta es otra tecnología que hemos desarrollado con el tiempo. La charla es un problema antiguo. Probablemente hemos estado lidiando con ella desde que tenemos lenguaje, desde que hablamos con otras personas y con nosotros mismos. Probablemente hemos tenido parloteo y hemos aprendido herramientas con el tiempo para ayudarnos con él. Y la meditación es una. Así que cuando repites un mantra, la idea es que no es fácil de hacer porque es difícil centrarse en una cosa. Enfoque. Así que con el tiempo de lo que te das cuenta es, vaya, es que no me estaba enfocando en eso por minutos, y así te das cuenta de lo fácil que es que tu atención cambie y que otros pensamientos entren en juego. Pero con el tiempo, la idea es que empieces a darte cuenta de que no eres lo mismo que tus pensamientos y que puedes dejar ir los pensamientos, simplemente volver a poner tu atención en otra cosa. Así que es una forma de entrenar tu atención y también de hacerte entender que no tienes el control de los pensamientos que aparecen en tu cabeza, pero sí tienes el control sobre lo que haces una vez que aparecen. Y creo que control sobre lo que haces una vez que aparece. Y creo que la conciencia es muy importante. Cuando doy una clase sobre autocontrol, a menudo tenemos un debate sobre eso. Pregunto, ¿qué es el autocontrol? ¿Qué pasa si tienes la tentación de comer después de las 10, pero no lo haces? ¿Es eso un fallo de autocontrol? Algunos alumnos piensan, no, has tenido éxito, no has cedido. Otros alumnos dicen, sí, el pensamiento en sí, has fracasado. Y mi respuesta es a esos alumnos, estás poniendo un listón muy alto para el éxito. Es una gran hazaña. Vas a pensar, quiero comer comida, pero el autocontrol es, pero no actúe en consecuencia. Así es. Volviendo al aprendizaje de las cosas, nadie nos enseña sobre estas cosas de manera normal. Si tomas una clase de psicología, tal vez en la universidad te enseñen esto, y creo que es un problema, porque cuando piensas en... Paso mucho tiempo hablando con educadores, y enseñamos a los niños, adolescentes, sobre información que, pensamos que es culturalmente significativa, por lo tanto quieres leer Charlotte Broad, y es cuestionable, pero pensamos que es importante y pensamos que es información realmente que te va a servir para estos estudiantes para vivir sus vidas. Para mí, aprender matemáticas es útil, aprender a calcular un porcentaje es increíblemente útil.
Cada vez que voy a dar una propina, hago un porcentaje. Conocimientos prácticos. ¿Por qué no enseñamos a la gente cómo funciona la mente y cómo manejarla? Me resulta difícil pensar que es un tema tan importante. No pasa un día sin que me enfrente a algún reto que me obligue a controlarme. Y estamos lanzando al mundo, a las personas que más nos importan, sin ninguna información al respecto. Siento que, no todos, pero los que crecieron practicando deportes, entrenadores, por lo general grandes entrenadores, han aprendido algunas de estas herramientas y técnicas para sus atletas cuando están bajo estrés, ansiedad, cuando fallan, cuando pierden, cuando se lesionan. Los grandes han aprendido estas herramientas en la enseñanza de cómo hacer esto cuando están en la escuela, que es lo que sentí que fue de gran apoyo para mí, porque yo fallaba exámenes todo el tiempo, no sabía cómo sentirme, como si fuera estúpido o como no era digno, como no era adorable, sentía esas cosas porque fracasaba mucho en la escuela, pero aprendí con el deporte, en el instituto y en la universidad, no. Así es como se afronta el fracaso y así es como el fracaso puede ser una herramienta para apoyarte. Y fracasar no significa que seas un fracasado, es información, es retroalimentación para ayudarte a mejorar dónde están tus lagunas y cómo puedes dar el siguiente paso. Si no estás fracasando, es que no estás creciendo. No estás creciendo. Vuelvo Sí. a la importancia de la negatividad en pequeñas dosis. No estás listo en este momento de mi vida para estar en modo de existencia, de ir a remolque. Costeando. Quiero crecer personal Sí. y profesionalmente. Y va a haber algunos obstáculos que experimentar. Sí. Hay un meme en línea, lo he dicho antes en el programa, hay un meme que dice, cuando un niño está aprendiendo a caminar, se caen como 1000 veces. O algo así. Y ninguna de esas veces los niños dijeron, tal vez esto de caminar no es para mí. Sí, es un gran Es ejemplo. como dijeran, Sí. me caí 100 veces, me golpeé la cabeza, me arañé el codo, estoy llorando. No dicen, voy a arrastrarme el resto de mi vida y solo vivir Sí. en este espacio porque es doloroso. Así es. Se dan cuenta, usan el sofá, supongo, y lo resuelven. Y eso es lo que tenemos que aprender como adultos. Cómo no fracasar una vez en algo y pensar, soy un fracasado. No volveré a hacerlo porque me duele mucho, pero ¿cómo puedo aprender a controlar el parloteo de mi mente y dar el siguiente paso? Exacto. ¿Y por qué tenemos que esperar a que gente como tú lo descubra? ¿Por qué tenemos que esperar a que la gente simplemente tropiece con las herramientas? Ahora, lo que estás haciendo con este podcast es un intento de educar y necesitamos mucho más. Hay una oportunidad aquí para ser sistemático en la forma en que damos a la gente esta información, enseñar a la gente. Y no tenemos que esperar hasta que tengas un iPhone, podríamos ir mucho antes. Son retos y oportunidades realmente emocionantes las que nos esperan. Y creo que hoy en día hay más receptividad a ello. ¿Y la mente subconsciente? ¿Cuál es la diferencia entre la mente consciente y la subconsciente? ¿Y cómo gestionamos el parloteo de la mente subconsciente? Bueno, ojalá lo supiera. La mente consciente es aquello de lo que somos conscientes, nuestra experiencia subjetiva de quiénes somos y cómo nos sentimos. Y ese es un territorio, es un espacio en el que me siento Bien, cómodo. eso es lo que estudiaste. Me siento cómodo. La mente subconsciente es un misterio gigantesco. Aún no sabemos muy bien qué da lugar a un determinado tipo de pensamiento. ¿Por qué surge un pensamiento? Tenemos algunas ideas sobre cuáles pueden ser los desencadenantes, pero en nuestro cerebro siempre se producen muchos cálculos diferentes todo el tiempo. El cerebro se apaga cuando duermes o cuando no Siempre estás está pensando. siempre está participando en diferentes operaciones y se podría argumentar que todo eso es subconsciente y así no es hasta que las cosas burbujean en nuestra conciencia que podemos empezar a modular Entiendo. las cosas. No conozco herramientas que puedan ser útiles para gestionar el parloteo subconsciente. Freud era un gran defensor de eso. Y muchas de esas herramientas no han resistido la prueba del tiempo. Eso no quiere decir que no vayamos a encontrar herramientas en algún momento. Todavía tenemos mucho que aprender, pero no es algo que yo sepa cómo enseñar a alguien. Sí, crecí en una religión llamada Ciencia Cristiana, donde la fundadora de la religión se llama Mary Beccheretti, y ella tenía una cita que decía, ponte de portero en la puerta del pensamiento
Y esto es algo que escuchaba una y otra vez cuando era niño, no permitir que los pensamientos negativos o mortales entren y se apoderen de mi mente, porque esas eran las cosas que me lastimarían y me harían tener pensamientos dañinos sobre mí mismo, sobre los demás, sobre las cosas inmorales, cosas así. Y eso siempre me ha acompañado. Estar de portero en la puerta del pensamiento, no controlamos lo que llega. Las cosas van a llegar a la puerta de nuestra mente todo el tiempo, pero lo que has dicho, controlamos cómo respondemos a esas cosas. Abrimos la puerta y permitimos que entren y se queden ahí, o abrimos la puerta y decimos, oye, ¿puedes irte? Bueno, y eso describe justo ahí la diferencia entre... Para responder a tu pregunta, creo que hay un momento y un lugar para comprometerse con el pensamiento y simplemente dejarlo flotar. Muchas prácticas de atención plena y enfoques basados en la atención y la aceptación para lidiar con la adversidad sugieren que cuando nos observamos a nosotros mismos experimentando un pensamiento negativo, debemos reconocerlo, aceptarlo y luego dejarlo ir. No nos involucremos con él. Sin duda, este enfoque puede ser útil si el pensamiento negativo es irrelevante y no tiene ninguna implicación para mi futuro y es solo una cognición autodestructiva aleatoria, déjalo ir y ya está. Una metáfora que me encanta es pensar en la mente como un autobús escolar y hay diferentes pasajeros, diferentes niños. Tú eres el conductor del autobús y tienes pasajeros que suben, algunos lanzan escupitajos, otros son amables y los niños suben y bajan del autobús. Y así es como funciona la mente. Y si uno de esos niños odiosos sube, déjalo ir. Así que hay un momento y un lugar para ello, pero también hay un momento en el que necesitamos comprometernos con las cosas negativas. Tenemos que comprometernos con ello porque tenemos que aprender de ello. Sí, realmente metes la pata a veces. Conozco a algunas personas que son muy hábiles para no apegarse a las cosas negativas. No asumen las responsabilidades ni rinden cuentas, dicen, no he sido yo, no es culpa mía. Sí, y entonces no creo que eso sea productivo tampoco. Por supuesto. Así que hay que ser estratégico y ágil. Esto se remonta a que no hay una talla única para todos. Hemos desarrollado estas diferentes herramientas por una razón. Mi deseo es, tienes un equipo de construcción que viene. Tienen estos kits de herramientas increíbles, o como Batman, que tiene un cinturón de utilidad para todos los diferentes. Queremos dar a la gente el cinturón de herramientas más sofisticado que puedan tener para que puedan ser expertos en el uso de la correcta, dada la situación. En el momento adecuado, si hay una mentalidad de alter ego, ¿es una herramienta de la que hablarías o que recomendarías a la gente usar? Beyoncé usa un alter ego cuando sube al escenario. Yo solía usar uno cuando iba al campo de fútbol. Estoy seguro de que hay muchos otros ejemplos de gente que se mete en un personaje mental para disociar sus miedos de algo que... De hecho, hemos investigado sobre esto. Y... ¿Vas a hablar de ser un superhéroe aquí, como Batman, con los niños? Lo llamamos el efecto de Batman. Sí. Se trata de un alter ego y encontramos que, en particular con los niños, donde hemos hecho la mayor investigación sobre esto, puede ser útil. Es otro tipo de herramienta de distanciamiento. Estás saliendo de ti mismo y entrando en esta otra identidad, que es experta en el dominio en el que estás. Así que para los niños, es como pretender que eres la Mujer Maravilla, o Dora la Exploradora, o Batman, y luego los ponemos en una tarea estresante. ¿Qué sabemos de los superhéroes? No se rinden. Siguen adelante. Si asumes ese alter ego, sigues haciéndolo. Ahora, la única advertencia de esto es que si vas a elegir un alter ego, elige sabiamente. No querrás ser el Joker u otro villano. Y hay algunas investigaciones que sugieren que depende del alter ego que elijas, porque vas a asumir parte de su identidad y así no querrás asumir al malicioso o al claro malo. sí. Pero sí, es otro tipo de herramienta que podemos utilizar. Herramienta. El distanciamiento Es parece una herramienta, es la charla en la inmersión. Queremos encontrar formas de ampliar esa perspectiva, de que la gente salga de sí misma momentáneamente. Entrenar de ti mismo, lo que sea, sí, meditación, cualquier herramienta que puedas temporalmente, para alejarse de ella. y luego alejarse, pero luego comprometerse una vez que se está desde una perspectiva diferente. Así que no queremos que la gente evite, queremos que den un paso atrás y luego puedan participar objetivamente. Al igual que te estoy dando un consejo para tu problema, yo podría opinar, no me está pasando a mí.
Puedo utilizar todos los recursos mentales que tengo para darte el mejor consejo posible cuando estoy bañado en emociones. No es fácil. Es muy difícil cuando estamos tan emocionados y enfadados, frustrados, temerosos. Es muy difícil comunicarnos de forma correcta y saludable. Extremadamente duro. He pasado por eso muchas veces en el pasado. ¿Qué debemos hacer cuando queremos discutir con alguien? Estamos enfadados con alguien, un compañero de trabajo, una relación, lo que sea. ¿Debemos descargarnos de esa manera? ¿O deberíamos intentar encontrar una manera de calmar primero la charla y luego mantener una conversación? Ese. ¿Por qué parece que el 90% de la gente no puede hacerlo? Bueno, creo que porque en primer lugar es difícil gestionar la charla. Hemos estado luchando con esto durante mucho tiempo y de nuevo, no hablamos de estas herramientas que están allá afuera. Así que para algunos de nosotros estamos tropezando con estas herramientas. Otros no lo están descubriendo en absoluto. Otras personas pueden pensar que las cosas que están haciendo no son realmente útiles, como que se están desahogando o tomando drogas, haciendo cosas que sabemos que son malas. Así que creo que tenemos la oportunidad de aprender lo que podemos hacer y luego, por supuesto, están estos impulsos que tenemos, como cuando nos enfadamos. A menudo estamos motivados para involucrarnos. Por lo tanto, acordarse de pensar en el panorama general puede Es ser clave. útil. ¿Y el lenguaje que utilizamos? Dijiste que el lenguaje es clave, no solo el diálogo interno, sino las palabras que decimos. ¿Cómo afectan las palabras que decimos a nuestros pensamientos? El lenguaje puede moldear nuestra forma de pensar, no solo pensemos con palabras. Así que no es lo mismo que pensar, pero ciertamente la forma en que usamos el lenguaje para explicar lo que nos pasa es realmente poderosa. Quiero decir, el subtítulo de mi libro es Una voz en nuestra cabeza, nuestra voz interior, y a menudo, cuando hablo de este material con la gente, lo primero que dicen es, ¿cómo puedo silenciar esa voz? Hazla callar, no quiero oírla. Y lo que les digo es, no quieres hacer eso, quieres parar el parloteo. Pero las palabras, el lenguaje, es una herramienta poderosa. Te daré un par de ejemplos de lo que el lenguaje hace por nosotros. En el sentido más básico, voy a deletrear una palabra. Te voy a dar algunas letras. Quiero que repitas estas letras en tu cabeza en silencio. De ¿Bien? acuerdo. M-I-C-H-I-G-A-N. Sí. ¿Puedes repetir esas letras en tu cabeza 2 o 3 veces? ¿No quieres hacerlo? Entonces, si te doy un número de teléfono, Sí. 209-0501, Ajá. y alguien te da, eso no pasa, Lo sé. obviamente, en las fiestas, cuando Sí. crecíamos, repetías eso en tu cabeza, estabas usando tu voz interior para hacerlo. Eso es parte de lo que llamamos nuestro sistema de memoria verbal. Este sistema es esencial para la vida. Vas a una tienda. ¿Qué necesito de la tienda? Huevos, pan, leche. Tu voz interior te permite hacer eso. Así que es una forma esencial en la que el lenguaje nos ayuda. Se vuelve más complicado. Hace otras cosas. Antes de hacer una presentación, repaso mentalmente lo que voy a decir. Lo repaso palabra por palabra en mi cabeza. Luego escucho lo que alguien me va a preguntar y respondo. Por lo tanto, estoy simulando, estoy visualizando. Es decir, Lo estás visualizando, estoy haciendo en el lenguaje en mi cabeza. Y eso me ayuda a prepararme. Uso el lenguaje para entrenarme, para controlarme. Está bien. No comas galletas. Es demasiado tarde. Los pantalones van a estar... Ya están un poco apretados. También usamos el lenguaje para... Esta es la característica más mágica. Cuando pasan cosas malas, intentamos dar sentido a esas experiencias. Y usamos el lenguaje para hacerlo de forma que moldee nuestra comprensión de quiénes somos. Cuando me rechazan, experimento una pérdida, pienso en esos sucesos e intento inventar una historia que lo explique. Todo eso tiene que ver con las palabras. El lenguaje nos permite hacer muchas cosas asombrosas, pero también puede llevarnos a la madriguera del conejo, que usamos es el lo que lenguaje queremos. negativo y Exactamente. constantemente menospreciándonos a nosotros mismos. Para mí este es el tipo de trabajo que creo que todo el mundo debería consumir, así que te agradezco mucho por que hayas creado esta obra y este libro, Charla, la voz de nuestra cabeza, porque es importante y cómo aprovecharla, de Eden Cross. Asegúrense de conseguir algunas copias de este libro porque tiene 26 herramientas, estuve revisando muchas de ellas y
sentí que algunas de ellas ya las había usado y otras me dije, vaya, esto es algo poderoso que podría empezar a aplicar en mi vida. Así que asegúrense de conseguir este libro. Charla, la voz en nuestra cabeza, por qué es importante y cómo aprovecharla. ¿Dónde podemos seguirte online? ¿O hay algún sitio donde podemos apoyarte online? Sí, en mi página web www.ethancross.com. Y luego estoy en Instagram y Twitter, LinkedIn. ¿Cuál es tu principal canal social? todo. ¿Cuál es el que más utilizas? ¿Instagram? ¿LinkedIn? Todo esto es nuevo para mí. Sí, sí, He sí. empezado Estás en el mundo de los a- profesores. Sí, es Sí, un mundo diferente. no hagas eso. Y he estudiado las redes y el bienestar, así que puede ser Interesante. un campo de Sí. minas. Hay que ir con cuidado. Absolutamente. Y debo decir que me gusta mucho Instagram. Está bien. ¿Cuál de es tu acuerdo. favorito? ¿Es solo Ethan Cross en Instagram? Sí, Ok, sí. Instagram es uno de los grandes para mí también. YouTube, tenemos una gran audiencia y canal de YouTube. Por lo tanto, soy un gran fan de proporcionar esta información en todas estas plataformas. sí, 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 sí. Es Es para increíble. herramientas. La manera de... La gente me pregunta a menudo, porque llevamos mucho tiempo investigando las redes sociales y su impacto en el bienestar, y son buenas o malas, y mi respuesta es que ambas cosas. Es un entorno nuevo. Si piensas en el mundo offline, si vas a los barrios equivocados en el mundo físico, hablas con la gente equivocada de la manera equivocada, te metes en problemas. Si vas a barrios adecuados y hablas bien, puedes salir beneficiado. Lo mismo con las redes sociales. Hay beneficios reales. ¿Cómo puede conectarnos y difundir información? Así es como he tratado de utilizarlas y no de la forma más dañina. Tienes que usar las herramientas adecuadamente. No abuses de las herramientas, sino ella abusará de ti. Igual que las herramientas de tu libro. Tienes que aprender a usarlas de manera correcta. Realmente agradecido por esto. Tengo un par de preguntas finales. Esta pregunta se llama Las 3 verdades. Me gustaría que imaginaras una situación hipotética. Es tu último día en la Tierra dentro de muchos años. Vives tanto como quieres vivir, pero eventualmente tienes que apagar las luces. Has logrado todo lo que querías lograr. Todo cobra vida. Tus sueños. Todas estas cosas, pero tienes que llevarte todo tu trabajo contigo. Nadie tiene acceso a tu contenido, tus palabras, tus videos, nada. Tienes que llevártelo contigo al siguiente lugar. Pero tienes que dejar atrás 3 cosas que sabes que son verdad de tus experiencias de vida, las lecciones que compartirías con el mundo. Y esto es todo lo que tendríamos para recordarte. Yo lo llamo las 3 verdades. Tus 3 Bien. lecciones. ¿Cuáles dirías que son tus 3 verdades? Vaya, eso debía venir en el memorándum antes de que habláramos. Lo sé. ¿Cuáles son las 3 verdades? Ah, ah, ah. Mejora con el tiempo, porque casi siempre es así. Somos mucho mejores ayudando a otros que a nosotros mismos, porque creo que puede ser como un marco para vivir una buena vida floreciente, un entendimiento increíblemente poderoso. Y ser un mensch, Sé un mensch. sé un mensch. Mensch, término con el que crecí, significa simplemente ser un buen ser humano y decente. Porque te hace sentir bien, porque hace que los demás se sientan bien, porque es gratificante para todos. Así que ahí lo tienes. Sé un mensch. Gran fan de esto. Tendremos que conectarnos. Tal vez venga a Michigan, a la Casa Grande algún día. Sería Si me das un divertido. boleto, quizás allí por fin. El boleto es tuyo. Hay muchos Puede que asientos. tengas que usar algunas herramientas para Mis regularte emociones. antes de... Quiero reconocerte, Ethan, por haber aparecido con fuerza durante las 2 últimas décadas, investigando, haciendo este trabajo, ayudando a los estudiantes que más lo necesitan en la Universidad de Michigan y ahora ayudando al mundo a través de este libro y el trabajo que estás haciendo y poniéndolo ahí afuera. Creo que estas estrategias y herramientas son lo que más necesitamos. Así que estoy muy agradecido de que estés vivo, estoy muy agradecido de que estés creando este trabajo, estoy muy agradecido de que estés apareciendo de una manera poderosa para apoyar y servir a tanta gente que necesita esta ayuda para entender su mente, el ruido, la ansiedad y el estrés. Te doy las gracias por ello. Estoy muy agradecido de que estés aquí. Mi pregunta final es, ¿cuál es tu definición de grandeza?
Lo siento, este es otro. Desearía tener el memo No te de esto. preocupes. ¿Cuál es mi definición de grandeza? Mi definición de grandeza es dejar a otra persona un poco mejor de lo que estaba antes de conocerle y dejar el mundo. Supongo, si voy al siguiente dominio, dejar solo un poco mejor de lo que estaba antes de que yo llegara. Esa sería mi definición de una gran vida. Me encanta. Aaron, gracias. Gracias. Te lo agradezco. Así que reconocer estas señales no es malo por sí solo, pero es importante saber cómo son esas señales para poder detectarlas. Y realmente creo que la gente manipuladora será atrapada eventualmente. Es muy difícil fingir competencia. Es muy difícil fingir la calidez. Es difícil mantener eso. Sí.